Bien, vamos a resolver algunos problemas de vectores. En el primer problema nos dice que el lado de este es un cubo y el lado, la arista, mide 6 y nos pide determinar el módulo del vector resultante. Acá nosotros observamos cuatro vectores. El vector A, el vector B, el vector C y el vector D. Entonces, acá arbitrariamente nosotros, como está en un plano, la figura es tridimensional, los vectores deben tener tres dimensiones. Entonces deben estar claramente identificados los ejes principales, el eje X, el eje Y y el eje Z. Acá por conveniencia, como los cuatro vectores coinciden en este punto, este va a ser el origen de coordenadas. Ya. Ahora, la base es un cuadrado y sabemos que las diagonales de un cuadrado se cortan formando ángulo recto. Entonces, quiere decir que estas líneas van a formar 90 grados, estas dos líneas. Entonces yo considero como que una de ellas es el eje X, acá, positivo hacia la derecha y hacia acá, hacia la izquierda, negativo. Igual, aquí considero que el eje Y sea positivo. Estamos hablando del plano Y positivo y acá hacia adelante Y negativo. Y el eje Z, obviamente, a partir de acá, en forma perpendicular hacia arriba, positivo, ¿no? Z, el eje Z. Bien, entonces vamos a asignarle las medidas correspondientes, teniendo en cuenta que la arista mide 6. Entonces, a ver, el vector A tendrá como primera componente, vemos dónde se encuentra el vector A, se encuentra sobre el eje X, ¿no es cierto? Se encuentra acá, esta coordenada se va a encontrar en el eje X negativo, o sea, sería menos. Otro detalle, si los lados del cuadrado miden 6 y 6, la diagonal va a medir 6 raíz de 2. Como el centro coincide con el centro de la cara, el centro del cuadrado, entonces acá va a ser 3 raíz de 2. Entonces esta componente va a ser menos 3 raíz de 2. Y todos los puntos que están sobre el eje X tienen ordenada 0. Segunda componente 0 en el eje Y. Y como componente en el eje Z será 6, positivo hacia arriba. Lo mismo vamos a hacer con el vector B. El vector B tiene como componentes. A ver, el vector B se ubica acá, en la parte de atrás del eje Y. Todos los puntos que están en el eje Y tienen abscisa 0. Entonces acá su primera componente va a ser 0. Su segunda componente también es la mitad de la diagonal, 3 raíz de 2 positivo, porque estamos asumiendo que el eje Y positivo es hacia adentro. Entonces sería 3 raíz de 2. Y también la tercera componente se encuentra en el vértice del cubo. O sea, va a tener una componente 6. El vector C. El vector C se encuentra en esta posición. Va a estar sobre el eje Y, ¿no?
sobre el eje Y, y todos los puntos del eje Y tienen abscisa 0. Pero acá la componente del eje Y está hacia adelante, y hacia adelante hemos dicho que es negativo. Entonces acá será menos 3 raíz de 2. Y la tercera componente también está en el vértice del cubo. Se va a tener 6 de componente. El vector D en forma similar. El vector D va a tener como primera componente, a ver, ¿dónde se encuentra? Se encuentra hacia la derecha, ¿no? En el eje X positivo. Entonces va a ser 3 raíz de 2 positivo. Y todos los puntos que están sobre el eje X tienen ordenada 0. Y también se encuentra en el vértice superior. Todos los vectores descansan en el vértice superior del cubo. Entonces va a tener 6 de componente. La resultante de los 4 vectores viene a ser la suma vectorial de los 4 vectores, o sea, A más B más C y más D. O sea, la resultante es la suma vectorial de todos los vectores que están presentes en el gráfico, más D. Listo. Entonces, significa que al sumar, nosotros vamos a sumar las primeras componentes, las segundas componentes y las terceras componentes. Al sumar las primeras componentes, menos 3 raíz de 2 más 0 y más 3 raíz de 2, me va a dar como resultado 0. En la segunda componente vamos a sumar 0 más 3 raíz de 2 menos 3 raíz de 2 más 0. Al sumar, también se va a anular 3 raíz de 2 con menos 3 raíz de 2. Pero en el eje Z se suman, todos son 6. 6 más 6 más 6 más 6 sería 24. Como nos está pidiendo la pregunta, allá la resultante, y la resultante viene a ser la raíz cuadrada de cada una de las componentes elevado al cuadrado, o sea, 0 al cuadrado más 0 al cuadrado y más 24 al cuadrado. Esta resultante va a ser igual a 24. La resultante precisamente va a ser igual a 24. Y la alternativa a marcar va a ser la letra D. Entonces, la alternativa es la D. El siguiente ejercicio tenemos 3 vectores. El vector A, que es el vector PM, es el vector A. Y este PM, como M es punto medio, me dice que M es punto medio, este también va a ser A, porque son iguales, ¿no? Van a ser iguales porque tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Entonces, quiere decir que el vector PR va a ser 2A. Pero acá yo no puedo aplicar la suma vectorial porque la propiedad de la suma de vectores con la cabeza, porque, por ejemplo, acá el vector X con el vector A coinciden las dos colas. Acá el vector 2A con el vector B coinciden las dos cabezas. Entonces, para hacer la suma vectorial, lo que nosotros necesitamos es hacer coincidir la cola con la cabeza. Entonces, a ver, vamos a ver. Acá tendríamos que este es 2A, asumiendo que es acá no nos dice, pero, ¿no? Asumiendo que es un paralelogramo.
Acá el problema nos debe decir que la figura es un paralelogramo para poder asumir que A más A es 2A. O sea, este vector de aquí también sería 2A, este de acá. A ver, pero decía que yo no puedo hacer la suma vectorial 2A más B porque están coincidiendo sus dos cabezas, pero lo podemos invertir. ¿Qué tal si consideramos este vector? Que va a tener el mismo módulo, la misma dirección, pero sentido contrario. Este vector va a ser menos 2A. Entonces, en ese caso, sí se va a cumplir que B, puedo sumar B menos 2A. Y la resultante va a ser este vector de acá, el moradito. O sea, ese vector moradito va a ser la resultante. Vamos a trazarlo de nuevo. Ya, este va a ser la resultante. Y este va a ser B menos 2A. B menos 2A. Listo. Entonces ya tenemos este vector, B menos 2A. Y acá sí puedo sumar con X porque coincide la cabeza con la cola. Para poder sumar debe coincidir la cola con la cabeza. Entonces tendría B menos 2A más X, resultaría este vector de color verdecito. Este vendría a ser la resultante, que vendría a ser precisamente A más A, A más A, o sea, 2A. Y acá observamos que, a ver, B menos 2A. B menos 2A más X, eso va a ser igual a 2A. Como me pide expresar X en función de A y B, como pide expresar X en función de A y B, entonces despejamos X acá. Vamos a despejar X y este 2A que está restando pasa a sumar. Y al sumar acá tendríamos 4A. Y como estamos despejando X, este B que está sumando acá con signo positivo, pasaría al otro lado restando. Menos B. En este caso, vamos a tener la respuesta que X es igual a 4A menos B. Acá en este problema tenemos también tres vectores y sabemos que la resultante tendría que ser la suma de los tres vectores. La suma de los tres vectores de A, B y C. A más B más C. Ya. Entonces, hay que expresarlo cada uno de los vectores en función de sus componentes rectangulares. Acá los vectores están ubicados en este plano cartesiano de eje X positivo a la derecha, negativo hacia la izquierda, eje Y positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Entonces cada uno de estos vectores lo vamos a descomponer, por su extremo trazamos la perpendicular al eje o paralela también al otro eje. De ese modo vamos a descomponer en sus coordenadas cartesianas. La componente en el eje X
del primer vector va a ser negativo y la segunda componente del primer vector va a ser positivo. Acá es necesario considerar de que si C es igual a 2A y 2A es igual a 20 raíz de 3, significa que el módulo de A va a ser 10 raíz de 3, de acá, ¿no? 10 raíz de 3 y el módulo de C es 20 raíz de 3. Lo que nos está pidiendo calcular es el módulo del vector B. 20 raíz de 3. Y B es lo que nos pide. Entonces, de inmediato lo que vamos a hacer es calcular cada uno de los vectores. El vector A va a tener componente negativa, ¿no? En el eje X sería el módulo por el lado adyacente, el coseno, que es porque este cateto es adyacente. Entonces sería por el coseno de teta, menos 10 raíz de 3 coseno de teta. Y en el eje Y vendría a ser, como es cateto opuesto, sería por el seno de teta. 10 raíz de 3 seno de teta. Lo mismo aplicamos para B y para C. A ver, el vector B está en el primer cuadrante. Entonces por el extremo trazamos la perpendicular al eje y vamos a formar un triángulo rectángulo cuya componente en el eje X va a estar al lado positivo y se va a oponer al ángulo teta. Entonces acá va a ser el módulo que es B, seno de teta. Positivo. Y la componente en el eje Y es el cateto adyacente. Sería B coseno de teta. Igual para el vector C. El vector C se encuentra en el cuarto cuadrante y por el extremo formamos el triángulo rectángulo. La componente en el eje X está al lado positivo del eje X, entonces acá será su módulo de C, que es 20 raíz de 3. Como está frente el ángulo, es opuesto al ángulo teta, será por el seno de teta. Y la componente en el eje Y va a ser 20 raíz de 3, pero negativo, porque está al lado del eje negativo de la Y. Menos 20 raíz de 3 raíz de 3 coseno de teta. Ya. Entonces, como deberíamos sumar y la resultante debe ser 0, y el vector 0, el vector nulo, tiene como componentes 0 de abscisa y 0 de ordenada. Entonces, la resultante al sumar acá tendría que ser 0. Entonces se suma 20 raíz de 3 más b, porque ambos están multiplicados por el seno de teta. Acá lo factorizamos el seno de teta.
A ver, 20 raíz de 3 más b. Más b. Multiplicado por el seno de teta. Y menos 10 raíz de 3 coseno de teta. Coseno de teta. Y eso debe ser 0. Eso debe ser 0. De tal forma que si este 10 raíz de 3 lo pasamos al segundo miembro, va a pasar positivo y vamos a formar una proporción, por ejemplo, seno entre coseno. O también puede ser coseno entre seno. A ver, yo opto el seno entre el coseno. Ya, entonces acá vamos a formar una proporción geométrica. Al seno, ¿quién lo está multiplicando? 20 raíz de 3 más b. 20 raíz de 3 más b. Y al coseno lo está multiplicando 10 raíz de 3. Lo dejamos ahí para poder hacer la otra ecuación. La otra ecuación nos va a salir del eje, de la componente del eje X, Y. Ya, o sea, quiere decir que 10 raíz de 3 seno de teta más b coseno de teta y menos 20 raíz de 3 coseno de teta debe ser 0 también. Entonces acá coseno de teta está multiplicado por menos 20 raíz de 3 y más b. Y acá tendría 10 raíz de 3, 10 raíz de 3 por el seno de teta y menos, a ver, acá tendríamos 20 raíz de 3 y como estoy factorizando el signo, este b saldría con signo menos, menos b, coseno de teta. Y eso es igual a 0. Entonces, acá también esto al pasarlo al otro miembro, va a pasar con signo positivo. Voy a darle forma acá, seno de teta. Lo mismo que hice con la primera ecuación, voy a hacer con la segunda. Voy a formar seno sobre coseno. Acá vamos a formar la proporción geométrica. Coseno de teta está multiplicado a 20 raíz de 3 menos b. Sobre a seno de teta lo estamos multiplicando por 10 raíz de 3. Listo. Entonces, ahora, si los primeros miembros son iguales, los segundos miembros también tienen que ser iguales. O sea, 10 raíz de 3 entre 20 raíz de 3 más b eso debe ser igual a lo que está acá, 20 raíz de 3 menos b sobre 10 raíz de 3.
Ya, acá al aplicar aspa, 10 por 10, 100. Raíz de 3 por raíz de 3, 3. 3 por 100, 300 acá. Y acá en el otro miembro vamos a tener una diferencia de cuadrados, porque tengo una suma por una diferencia. A ver, acá sería 300. Y acá sería 20 raíz de 3 al cuadrado menos b al cuadrado. 20 al cuadrado, 20 al cuadrado es 400. Raíz de 3 al cuadrado es 3. 400 por 3 es 1200. Menos b por b es b cuadrado. Esto es una relación, una identidad algebraica. Entonces b al cuadrado va a ser igual a 900. Al resolver esta ecuación, el cuadrado va a pasar como raíz y la raíz de 900 es 30. Entonces el módulo de b va a ser igual a 30. Y esa sería la respuesta que se debe marcar, o sea, la alternativa C.